La célula, la unidad fundamental de la vida. La célula es la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. Es la unidad más pequeña de materia viva capaz de realizar todas las funciones necesarias para la vida, como el metabolismo, el crecimiento, la reproducción y la respuesta a estímulos. Existen dos tipos principales de células. Procariotas, son células más simples y pequeñas que carecen de un núcleo definido y de orgánulos membranosos. Las bacterias y las arqueas son ejemplos de organismos procariotas. Eucariotas, son células más complejas y grandes que poseen un núcleo definido que contiene el material genético, ADN, y una variedad de orgánulos membranosos especializados en diferentes funciones. Los animales, las plantas, los hongos y los protistas están compuestos por células eucariotas. A pesar de sus diferencias, todas las células comparten ciertas características y componentes básicos. 1. Membrana plasmática. Es una barrera selectivamente permeable que rodea la célula y separa su interior del entorno exterior. Está compuesta principalmente por una bicapa de fosfolípidos con proteínas y carbohidratos insertados. Funciones. Control del transporte. Regula el paso de sustancias dentro y fuera de la célula, manteniendo un ambiente interno estable. Comunicación celular. Permite la interacción con otras células y con el entorno mediante receptores y señales químicas. Protección. Actúa como una barrera física que protege el contenido celular. 2. Citoplasma. Es el espacio comprendido entre la membrana plasmática y el núcleo, en las células eucariotas. Contiene el citosol, una sustancia gelatinosa compuesta principalmente por agua, sales, proteínas y otras moléculas orgánicas. También alberga los orgánulos celulares, en las células eucariotas, y el citoesqueleto. Funciones. Soporte y transporte. Proporciona un medio para las reacciones químicas y el transporte de sustancias dentro de la célula. Contiene los orgánulos. Alberga los orgánulos que realizan funciones específicas. 3. Material genético, ADN. Es la molécula que contiene la información hereditaria que dirige el desarrollo y funcionamiento de la célula. En las células procariotas, el ADN se encuentra en una región llamada nucleoide, sin estar rodeado por una membrana. En las células eucariotas, el ADN se encuentra en el núcleo, organizado en cromosomas. Funciones. Almacenamiento de información. Contiene las instrucciones para la síntesis de proteínas y otras moléculas esenciales para la vida. Herencia. Se transmite de una generación a otra, asegurando la continuidad de la información genética. Control celular. Regula la expresión de genes y el funcionamiento de la célula. 4. Ribosomas. Son estructuras responsables de la síntesis de proteínas. Están presentes tanto en células procariotas como eucariotas. Están formados por dos subunidades, una grande y una pequeña, compuestas por ARN ribosomal, ARNR, y proteínas. Función. Síntesis de proteínas. Leen la información del ARN mensajero, ARNM, y ensamblan aminoácidos para formar proteínas. Orgánulos celulares, en células eucariotas. Los orgánulos son estructuras membranosas especializadas que realizan funciones específicas dentro de la célula eucariota. Los principales orgánulos son: núcleo. Es el centro de control de la célula, rodeado por una doble membrana llamada envoltura nuclear. Contiene el ADN organizado en cromosomas. Contiene el nucleolo, donde se sintetizan los ribosomas. Funciones. Almacenamiento y replicación del ADN. Protege y organiza el material genético. Transcripción. Dirige la síntesis de ARN a partir del ADN. Control de la expresión génica. Regula qué genes se activan o desactivan. Retículo endoplasmático, RE. Es una red extensa de membranas que se extiende por todo el citoplasma. Existen dos tipos principales. RE rugoso, RER, tiene ribosomas adheridos a su superficie, lo que le da un aspecto rugoso. RE liso, REL, no tiene ribosomas. Funciones. RER. Síntesis y modificación de proteínas destinadas a ser secretadas, insertadas en la membrana plasmática o enviadas a otros orgánulos. REL. Síntesis de lípidos, detoxificación de sustancias tóxicas, almacenamiento de calcio. Aparato de Golgi. Es un orgánulo formado por sacos membranosos aplanados llamados cisternas.
Recibe las proteínas y lípidos del RE, los modifica, los clasifica y los empaqueta en vesículas para su transporte a otros destinos. Funciones. Procesamiento y empaquetamiento de proteínas y lípidos, modifica y clasifica las moléculas sintetizadas en el RE. Síntesis de polisacáridos, fabrica algunos polisacáridos complejos. Formación de lisosomas, da origen a los lisosomas. Lisosomas. Son orgánulos membranosos que contienen enzimas digestivas. Funciones. Digestión celular, descomponen moléculas grandes, proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, en componentes más pequeños para su reutilización. Autofagia, eliminan orgánulos dañados o defectuosos. Defensa celular, destruyen bacterias y otros invasores. Mitocondrias. Son orgánulos con doble membrana responsables de la respiración celular. Contienen su propio ADN y ribosomas. Función. Producción de energía, ATP, convierten la energía de los nutrientes en ATP, la principal fuente de energía celular. Cloroplastos, en células vegetales. Son orgánulos con doble membrana responsables de la fotosíntesis. Contienen su propio ADN y ribosomas. Función. Fotosíntesis, convierten la energía de la luz solar en energía química, glucosa. Vacuolas. Son orgánulos grandes y membranosos que almacenan agua, nutrientes, sales, pigmentos y productos de desecho. En las células vegetales, la vacuola central puede ocupar hasta el 90% del volumen celular. Funciones. Almacenamiento, almacenan diversas sustancias. Regulación de la presión osmótica, mantienen la turgencia celular. Desintoxicación, eliminan sustancias tóxicas. Peroxisomas. Son orgánulos membranosos que contienen enzimas que catalizan diversas reacciones metabólicas, incluyendo la detoxificación de sustancias tóxicas y la oxidación de ácidos grasos. Funciones. Detoxificación. Descomponen peróxido de hidrógeno que abre H2O2 en agua y oxígeno. Oxidación de ácidos grasos. Descomponen ácidos grasos para obtener energía. 5. Citoesqueleto. Es una red de fibras proteicas que se extiende por todo el citoplasma. Está compuesto por tres tipos principales de filamentos: microfilamentos, actina, filamentos intermedios y microtúbulos, tubulina. Funciones. Soporte estructural, proporciona forma y soporte a la célula. Movimiento celular, permite el movimiento de la célula y de sus componentes internos. Transporte intracelular, transporta orgánulos y vesículas dentro de la célula. División celular, juega un papel importante en la segregación de cromosomas durante la mitosis y la meiosis. En resumen, la célula es una estructura compleja y organizada que trabaja de manera coordinada para mantener la vida. Cada uno de sus componentes desempeña un papel crucial en el funcionamiento general de la célula. Y las interacciones entre estos componentes son esenciales para la supervivencia del organismo. Preguntas y respuestas sobre la célula. Pregunta: ¿cuál es la unidad básica de la vida? Respuesta: la célula. Pregunta: ¿qué es la teoría celular? Respuesta: es una teoría fundamental de la biología que establece que todos los seres vivos están compuestos por células, que la célula es la unidad básica de estructura y función en los organismos, y que todas las células provienen de células preexistentes. Pregunta: ¿cuáles son los dos tipos principales de células? Respuesta: células procariotas y células eucariotas. Pregunta: ¿cuál es la principal diferencia entre una célula procariota y una eucariota? Respuesta: las células procariotas no tienen un núcleo definido ni orgánulos membranosos, mientras que las células eucariotas sí los tienen. Pregunta: ¿qué tipo de organismos están formados por células procariotas? Respuesta: bacterias y arqueas. Pregunta: ¿qué tipo de organismos están formados por células eucariotas? Respuesta: animales, plantas, hongos y protistas. Pregunta: ¿qué es el núcleo de una célula y cuál es su función? Respuesta: el núcleo es el orgánulo que contiene el material genético, ADN, de la célula y controla las actividades celulares. Pregunta: ¿qué es el citoplasma? Respuesta: es la sustancia gelatinosa que llena el interior de la célula y contiene los orgánulos. Pregunta: ¿qué es la membrana celular, o membrana plasmática, y cuál es su función?
Respuesta: es la capa externa que rodea a la célula y controla el paso de sustancias dentro y fuera de ella. Pregunta: ¿qué son las mitocondrias y cuál es su función? Respuesta: son orgánulos que producen energía para la célula a través de la respiración celular. Pregunta: ¿qué son los ribosomas y cuál es su función? Respuesta: son orgánulos que sintetizan proteínas. Pregunta: ¿qué es el retículo endoplasmático, RE, y cuáles son sus dos tipos principales? Respuesta: es una red de membranas dentro de la célula que participa en la síntesis y el transporte de proteínas y lípidos. Los dos tipos principales son el RE rugoso, con ribosomas, y el RE liso, sin ribosomas. Pregunta: ¿cuál es la función del aparato de Golgi? Respuesta: modifica, clasifica y empaqueta proteínas y lípidos para su transporte a otros lugares de la célula o fuera de ella. Pregunta: ¿qué son los lisosomas y cuál es su función? Respuesta: son orgánulos que contienen enzimas digestivas para descomponer materiales celulares de desecho y sustancias extrañas. Pregunta: ¿qué es el citoesqueleto y cuál es su función? Respuesta: es una red de filamentos proteicos que proporciona soporte estructural a la célula, ayuda en el movimiento celular y transporta materiales dentro de la célula. Pregunta: ¿qué es la pared celular y qué tipo de células la tienen? Respuesta: es una capa rígida que rodea la membrana celular de las células vegetales, bacterianas y fúngicas, proporcionando soporte y protección. Pregunta: ¿qué son los cloroplastos y cuál es su función? Respuesta: son orgánulos presentes en las células vegetales que realizan la fotosíntesis. Pregunta: ¿qué es la vacuola y cuál es su función en las células vegetales? Respuesta: es un orgánulo que almacena agua, nutrientes y desechos en las células vegetales, además de ayudar a mantener la presión celular. Pregunta: ¿qué es la difusión? Respuesta: es el movimiento de sustancias de un área de alta concentración a un área de baja concentración. Pregunta: ¿qué es la ósmosis? Respuesta: es la difusión de agua a través de una membrana semipermeable de un área de alta concentración de agua a un área de baja concentración de agua. Pregunta: ¿qué es el transporte activo y en qué se diferencia del transporte pasivo? Respuesta: el transporte activo requiere energía para mover sustancias a través de la membrana celular, mientras que el transporte pasivo no requiere energía. Pregunta: ¿qué es la endocitosis? Respuesta: es el proceso por el cual una célula engloba sustancias del exterior mediante la formación de vesículas. Pregunta: ¿qué es la exocitosis? Respuesta: es el proceso por el cual una célula libera sustancias al exterior mediante la fusión de vesículas con la membrana celular. Pregunta: ¿qué es la respiración celular y dónde ocurre? Respuesta: es el proceso por el cual las células obtienen energía al descomponer la glucosa. Ocurre principalmente en las mitocondrias. Pregunta: ¿qué es la mitosis y cuál es su función? Respuesta: es un tipo de división celular que produce dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre. Su función principal es el crecimiento y la reparación de tejidos.